Bueno, vamos a dar inicio. Hoy vamos a estar con el tema del tabernáculo en Éxodo 25 en adelante. Ya vimos la semana pasada hasta el 24, entonces hoy vamos a estar del 25 en adelante. Recordemos nada más que vamos haciendo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Aquí les tengo el mapita, ¿verdad? El pueblo de Dios sale de Egipto, camina, cruza ahí el Mar Rojo, viaja por aquí el desierto y se establece en esta esquinita que está aquí. Aquí es donde ellos se establecen, y a los pies del monte Sinaí. Y ahí es donde están. Ahí fue donde empezamos la semana pasada. Ahí el Señor llama a Moisés al monte porque le va a dar instrucciones. Y le pide que haga un cerco para que nadie, ningún animal ni ninguna persona pueda pasar a este lugar que se va a convertir en un lugar santo, porque ahí va a estar la presencia de Dios. Y Moisés hace eso, sube y Dios le empieza a dar instrucciones. La semana pasada vimos que Dios les da el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y después de esos 10 mandamientos se desglosan otro montón de leyes y más mandamientos que, si usted continúa, que yo espero que sí, en el estudio de los libros, cuando venga Levítico, cuando venga Números, Deuteronomio, ahí se amplía estas leyes y se amplían muchas de las cosas que en Éxodo. ¿Se acuerdan el primer día que yo les dije que Éxodo es como un repaso de todo el Pentateuco? Entonces en los otros libros se va a ampliar un poco más todos estos detalles, pero ahí está el pueblo. Entonces el pueblo de Dios está en el monte Sinaí. Moisés está hablando con Dios, o el monte Horeb, ¿verdad? Cualquiera de esos dos nombres aparecen en la Biblia, pero es el mismo monte. Y Dios está hablando, dándole mensajes a Moisés, y ahí vamos a arrancar el día de hoy, todavía con esa escena, Moisés en el monte recibiendo los mensajes. La raíz número 8, ya nos quedan solo una raíz más después de hoy. Raíz número 8, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la raíz número 8. Y eso es lo que vamos a tener en mente, porque de todo lo que vamos a ver hoy, que es el tabernáculo, que recuerden, hermanos, lo hemos estudiado otras veces en la iglesia. Aquí en DC lo hemos estudiado ya bastantes veces, incluso lo tenemos como una de nuestras enseñanzas de Enséñame a Orar. Y tenemos un cartoncito que recibimos, y con un énfasis en la oración. Ahora le vamos a dar un énfasis en Cristo, pero ya lo hemos estudiado y hemos aprendido acerca de cada uno de los detalles que tiene el tabernáculo, pero lo vamos a ir detallando un poquito más. Entonces vamos a tener en mente, cuando veamos todos estos detalles del tabernáculo, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces así va nuestro árbol. Usted lo tiene, ya le agregamos la 8ª raíz. Tenemos: Dios no olvida su pacto, Dios es Jehová Redentor, Dios es mi libertador, Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es mi estandarte, Dios es santo y Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces ahí vamos a ir a Éxodo capítulo 25, tenga su Biblia abierta. Recuerden que parte de venir al estudio, les voy a contar una anécdota, decían mi suegra. Y ella decía que decía alguien más. Pero, ayer martes yo doy clases del seminario aquí en el aula que tenemos de DC. Y mi hija Lucía llega porque quiere escuchar la clase. Ella no puede recibirla porque es todavía menor de edad, y eso es un grado de bachiller. Entonces ella todavía no lo puede recibir, pero quería estar de oyente. Y cuando la veo entrar, nada más llega y se sienta a un estudio bíblico. Y yo la vuelvo a ver. Digo, ¿y su Biblia? No traje. ¿Y su cuaderno? No traje. ¿Y su lápiz? No traje. ¿A qué vino? Le dije. Ella dijo: a escuchar, mami, a escuchar. Pero siempre es bueno que usted tenga su Biblia física. Yo sé que ahora somos muy digitales, pero la física, ¿verdad? Ahí la vamos manejando y la vamos trabajando, para que usted no sea como mi hija y no venga aquí a los estudios bíblicos sin nada.
aunque aquí le ponemos el pasaje. Éxodo 25, verso 8 y 9. Dice así: haz que los israelitas me construyan un santuario. Vamos a hacer lo mismo que hace mi esposo los domingos, ¿ok? La parte negrita usted la lee bien fuerte. Entonces voy a empezar otra vez. Haz que los israelitas me construyan un santuario. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Entonces, lo primero que vamos a ver, yo sé que no estamos arrancando en el verso 1, sino que me fui hasta el verso 8 y 9. Pero lo primero que vamos a ver ahí es que Dios quiere estar en medio de su pueblo. Por eso la raíz que vamos a aprender hoy. Y el tabernáculo va a ser el lugar que va a proveer esa presencia de Dios, que va a ser el espacio que va a permitir que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo. El tabernáculo es uno de los más, yo creo que, no sé, de las descripciones más fascinantes o más interesantes o más llamativas que nos presenta el Antiguo Testamento. Es una narración sumamente detallada. Es que si usted la lee hasta el más mínimo detalle, hasta el material de una cuerda, hasta todos los colores, los tonos, los centímetros, es sumamente detallado. Entonces, pero ¿qué era? Que Jehová, Dios, quería asegurarle a su pueblo que Él quería estar con ellos, que Él quería estar en medio de ellos, que Él se iba a mover con ellos cuando el pueblo, recuerden que cuando la nube se levantaba, ellos recogían todos los chunches, ¿verdad? Y todas las tiendas y todo, y recogían el tabernáculo y caminaban donde se movía la nube. Cuando la nube se detenía, armaban el tabernáculo y armaban el campamento. Entonces Dios quería que ellos supieran que Él iba a caminar con ellos, donde ellos fueran, Él iba a habitar en medio de ellos. Y el tabernáculo era un lugar de reunión, era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, era el lugar donde el pueblo podía tener una relación con Dios, era el lugar donde ellos podían relacionarse con su Dios. Ya vimos, bueno, la semana pasada vimos el montón de leyes, y eso solo es un poquito, espérese que lleguemos a los otros libros, pero vimos leyes que Dios les da. Y esas leyes era para mostrar la santidad de Dios. Esas leyes hablaban de que Él es santo. Por eso la raíz de la semana pasada es Dios es santo. Él es santo. Y la santidad de Dios exige o exigía una perfección. Pero como los israelitas no eran perfectos, como nosotros, entonces el Señor les da el medio por el cual ellos podían relacionarse con Él. Y ese medio es a través del tabernáculo y lo que sucedía en el tabernáculo. Porque ellos tenían que, ahí en el tabernáculo iban a suceder los sacrificios y era a través de eso que ellos podían tener una relación de amistad con Dios. Entonces el tabernáculo es sumamente importante para los israelitas. Pero también vamos a ver cómo el tabernáculo es sumamente importante para nosotros. Porque a través de la construcción, todo lo que vamos a ver, los muebles, las vestiduras de los sacerdotes, todo tiene una relación con la gracia de Dios. Todo tiene una relación con la misericordia de Dios. Todo tiene una relación con que es el pueblo escogido y por lo tanto hay un camino para que ellos tengan una relación cercana con Dios. Todos los detalles del tabernáculo. Ya leímos el pasaje. Dice, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que yo te mostraré. Dios no dejó nada a la imaginación del ser humano. Nada. Y cuando decimos nada, es nada. O
sea, no hay nada como que alguno pudiera decir, bueno, yo le voy a meter aquí un color amarillo para que reza. No. Nadie tenía chance de meterle nada al diseño. Porque Dios mismo está diciendo, es que el plan de salvación es mío. Y el plan de salvación yo se los voy a mostrar a ustedes. Y esto va a ser como una maqueta que les va a recordar cuál es mi plan de salvación. Pero es mío. Ustedes no tuvieron nada que ver. Ustedes no hicieron nada en el plan de salvación. El plan de salvación lo hice yo. Y se los voy a mostrar. Y el tabernáculo tiene un camino donde nos va a ir mostrando a Jesús una y otra vez en cada una de las esquinas del tabernáculo. Por eso es tan impresionante el tabernáculo. De principio a fin nos va a mostrar el proceso de salvación de nosotros. Entonces, como esa imagen que nos recuerda lo que Cristo hizo. Por eso es que cuando nosotros vamos al tabernáculo, nosotros, ¿verdad?, los del nuevo pacto, cuando vamos al tabernáculo, para nosotros tenemos que de una vez dirigirlo a Cristo. De una vez. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por el tabernáculo y decimos, ay no, pero es que ya nosotros no sacrificamos, entonces me brinco esa parte. No, ay, qué aburrido, tanto detalle, es que la columna tenía que medir y que tantas columnas y que tantas cosas y que tenían que hacer y que la tela y que crúcela con este hilo y crúcela con... Y usted dice, ay no, eso me lo brinco. ¿Cuántos se han brincado eso sinceramente? ¿Por qué? Porque tal vez decimos, es que eso no es para nosotros, nosotros somos Cristo. Pero ese tabernáculo es, cuando lo leamos y lo leamos pensando en Cristo, nos va a cambiar la lectura de eso. Nos va a cambiar todos estos pasajes, pues son muchos. Y entonces en cada detalle vamos a ver lo que Jesús hace por nosotros todos los días. Y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese plan de salvación que nos dice la Biblia que está desde antes de la fundación del mundo, que no fue un plan B, sino que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había establecido el plan por el cual usted y yo podíamos tener una relación de amistad con Él. Y eso es lo que nos va a enseñar a través del tabernáculo. Entonces el tabernáculo nos muestra paso a paso el plan de redención del hombre. Nos habla de la deidad de Dios. Nos habla de la humanidad de Cristo. Nos habla de la sustitución, de la expiación, de la reconciliación, de la justificación, de la santificación del creyente. De todo eso nos habla. Hoy repito otra vez, el tabernáculo. Todo esto se los he dicho en otras palabras, nada más son palabras más bíblicas. Nos va a hablar paso a paso del plan de redención del hombre. Y ahorita vamos a ver por qué paso a paso del plan de redención. Nos va a hablar y nos va a mostrar la deidad de Cristo. Recuerden, Cristo es Dios. Entonces nos va a mostrar la deidad de Cristo, pero nos va a mostrar la humanidad también de Cristo. Nos va a hablar de la sustitución. Ahorita vamos a ver qué es eso. De la expiación, de la reconciliación, de la justificación y de la santificación del creyente. Sustitución, expiación, reconciliación, justificación y santificación del creyente. ¿Ya escribió todas esas palabrillas? Ahora, no las escribió, ahorita las pide prestadas al que de la mesa sí las escribió. Suelte el lápiz y cierre los ojos un momentito. Cierre los ojos un momentito. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Cierre los ojos. Usted se va a imaginar, se va a transportar a ese desierto del Sinaí. Entonces usted ahí con los ojos, tal vez ninguno de nosotros hemos ido, tal vez usted se ha ido, pero los que no hemos ido, usted se transporta a un desierto
¿Cómo es un desierto? Está lleno de arena, es color café, crema, es árido, tiene el sol, ¿verdad? Tiene montañas rocosas, está el monte Horeb o el monte Sinaí, usted lo está viendo ahí, está, el monte se levanta a uno de los lados, usted está ahí en medio del desierto. Luego usted vuelve a ver para un lado, escoja un lado, usted vuelve a ver para el lado derecho y usted ve el campamento y hay tiendas levantadas, hay lugares, ¿verdad?, donde la gente está viviendo. Usted vuelve a ver al lado izquierdo y hay más tiendas que se están levantando. Y en medio de las tiendas usted ve personas y ve a esas personas. Imagínense, las que están haciendo, algunas, tal vez algunas mujeres están cocinando o trayendo agua. Algunos hombres están tal vez majando las uvas para sacar el jugo de uvas, o algunos están matando y cocinando algunos animales, otros están construyendo cosas, los niños andan corriendo, jugando en medio de cada una de las tiendas de ese campamento. Usted está viendo todo eso a todo su alrededor, ahí está. Pero ahora usted gira su mirada y en medio del campamento del pueblo de Israel, usted ve el tabernáculo de Dios, la morada del gran yo soy, la magnífica tienda con la mejor arquitectura que viene del cielo, construida con los más mínimos detalles, exquisitos detalles, porque Jehová de los ejércitos es el que mora en esa tienda, que está ahí, en medio del campamento, en medio del desierto. ¿Ya se lo imaginó? Ahora sí, abra los ojos. ¿Cómo le fue en ese viaje? ¿Cómo se imaginó ese tabernáculo? Impresionante. Es que nosotros solo tenemos imágenes y dibujos, ¿verdad? Y ya hay videos, pero estar ahí en medio del diario vivir del pueblo, en medio de las cosas que ellos tenían que hacer, pero volver a ver y ver la nube que sale de la tienda del tabernáculo. Eso tuvo que haber sido impresionante para el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios, el gran yo soy habitando ahí en medio de ellos. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, nada de la construcción del tabernáculo es de casualidad. Más bien al contrario, todo tiene como un orden y todo es calculado por Dios para mostrarnos algo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a notar un orden. Si nosotros nos vamos al verso 10 del capítulo 25, dice, haz que el pueblo, ese no lo puse ahí en la diapositiva, y es más, yo creo que me brinqué. No lo puse. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, con cofre sargado, que mida 1 metro, y ahí empieza. Entonces, ¿cuál es el primer mueble que nos habla en la construcción? El arca. Entonces, tiene un orden. Entonces, yo les voy a dar el orden, anótelo porque no lo puse ahí, pero le voy a dar el orden bíblico. Primero es el arca. Lo segundo es el propiciatorio. Primero el arca, después el propiciatorio. Lo tercero, la mesa de los panes. Lo tercero, la mesa de los panes. Yo quiero que usted tenga este orden porque yo lo voy a variar. Lo cuarto, el candelero. El candelero, el candelabro, como usted quiera, cualquiera de las dos es válida. El arca, el propiciatorio, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, la fuente de bronce y el altar de bronce. La fuente de bronce,
y el altar de bronce. Ese es el orden que vamos a encontrar en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué es importante saber este orden? Les dije desde el inicio, el tabernáculo nos va a hablar del plan de salvación. Y empieza en el arca, y el arca era símbolo de la presencia de Dios. Si usted ve el orden bíblico, es como si nosotros empezáramos del lugar santísimo hacia afuera del tabernáculo. Ese es el orden. Entonces, ¿por qué empezamos con Dios? Porque el proceso de salvación se origina en Dios. El proceso de salvación para nosotros es de Dios. Por eso es que el orden bíblico empieza con el arca. Ahora, dice Éxodo, que este sí lo tenía. Éxodo 25:2. Igual la partecita negra usted me la lee bien fuerte. Dice, dile al pueblo de Israel que me traigan sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan él a ofrendar. Entonces lo primero, ese es el primer verso, ahora sí estamos en el 25, ¿verdad? El verso inicial. Entonces, Dios le dice, vaya dígale al pueblo que traigan las ofrendas, pero la ofrenda no es por obligación. El que no quiere dar ofrenda, que no dé ofrenda. La ofrenda no es una limosna, o sea, no es lo que a usted le sobró, no es lo que no necesita. No es el vueltillo que le dieron. No es una limosna. La ofrenda, esta ofrenda tampoco va a ser un impuesto. O sea, no es algo que se les va a imponer que ustedes traigan. La ofrenda no es una contribución. La ofrenda al templo no es una contribución. Ay, pobrecitos, voy a ayudarlos. No tienen, les hace falta. No es una contribución. Es una ofrenda. Y como es una ofrenda, es con el corazón dispuesto. Ahora, como todo en la Biblia, lo aplicamos a nosotros. Aplíquelo. No hay mucho que explicar, ¿verdad? No hay mucho que decir. La ofrenda que nosotros traemos al templo, que ahorita es nuestra iglesia, no es por obligación. No es una contribución, ay, es que pobrecita la iglesia de Seno se está cayendo, hay que ayudarla porque hay que... No es una limosna, no es lo que a usted le sobra, es del corazón dispuesto, es del corazón dispuesto. Esa es la ofrenda que se tenía que traer. Ahora, hay una lista, y usted puede ver la lista ahí. La lista empieza con oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, eran los hilos más caros del momento, lino fino, pelo de cabra. Usted empieza a leer la lista y es una lista de cosas muy valiosas. Entonces lo primero que Dios le dice a Moisés es que el pueblo traiga lo que para ellos es valioso para mi casa, el lugar donde yo voy a morar. Que traigan de lo que ellos tienen, ¿verdad? De lo que han construido, lo que han tenido, de lo que les dieron los egipcios, ¿verdad? El oro, la plata, de lo que las cabritas que lo traigan. Y de ahí vamos a construir mi casa. Y lo que me gusta de esto es que más adelante, llega un momento en que Moisés tiene que decir, ya. No traigan más. Ya, es suficiente, no traigan más. Porque había mucha gente con un corazón dispuesto. De Éxodo, nada más para que entiendan, porque ya les di el orden, les di el corazón que tenía que tener el pueblo. Y de Éxodo capítulo 25 al 31 vamos a ver las instrucciones de Dios. Todas las instrucciones. Dios diciendo todos los detalles. Del 35 al 39 vamos a ver cómo ellos hacen todas las cosas según las instrucciones que Dios les dio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en estas 2 noches que nos hacen falta? Yo voy a juntarlo.
¿Está bien? No vamos a ir capítulo a capítulo ni verso a verso, sino que yo voy a juntar, porque en una son las instrucciones de Dios y en otra es como ellos lo hicieron, que ellos lo hicieron según las instrucciones de Dios. Entonces, ¿para qué lo vamos a leer 2 veces? ¿Verdad? No tiene sentido. Entonces yo lo voy a juntar y vamos a ir desarmando el tabernáculo, o más bien armando todos los utensilios y los detalles del tabernáculo en el día de hoy y la próxima semana también, para ir teniendo el concepto de todo el tabernáculo completo. ¿Está bien? Pero quería que supieran eso, porque no me voy a ir capítulo a capítulo, sino me voy a ir parte por parte del tabernáculo. Al final, como dice la palabra, el orden, eso no lo dice la palabra. ¿Vio cómo se fueron? No, como decimos popularmente, el orden no altera el producto. Entonces, ya les di el orden bíblico, ya les di por qué hay un orden bíblico, ahora vamos a empezar diferente. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a ver son los sacerdotes. Y ahí les pongo la base. Éxodo 28 y 29, para que usted tenga la base bíblica de lo que vamos a hablar. Dios estaba enseñando a su pueblo cómo tenía que adorarlo. Dios les estaba enseñando. Entonces, para esto, Dios necesitaba ministros, Dios necesitaba personas que supervisaran las operaciones, o sea, lo que se iba a hacer en el tabernáculo. Dios les va a enseñar la adoración, Dios les va a enseñar los días de fiesta, Dios les va a enseñar cómo se hacían los sacrificios, Dios les va a enseñar cómo se hacían las ofrendas. Todo eso no nos vamos a meter aquí porque eso se ve en Levítico más que todo. Entonces ahí nos lo van a explicar muy bien. Pero Dios les está explicando y les está diciendo cómo hacer todo eso, pero necesita que dentro del pueblo hayan supervisores de que lo estén haciendo bien, de que estén adorando bien, de que estén arrepintiéndose bien. Entonces ahí es donde Dios escoge a Aarón y a sus hijos y a los hijos de Leví. Entonces hay un pasaje en Éxodo 28:1 que dice así: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Entonces, los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Los sacerdotes, todos los que servían en el tabernáculo, tenían que descender de Aarón. Y por lo tanto pertenecían a la tribu de Leví, que también Dios aparta a esta familia específica, todos los de Leví, para que sean los servidores, para que sean los encargados. Incluso los divide, la familia de uno cargaba las telas, la familia del otro cargaba las columnas, la familia del otro cargaba los utensilios, los otros el arca. Todos tenían una labor que hacer, pero eran los de esta familia. Eso lo teníamos que tener claro. Entonces los sacerdotes, que es por donde vamos a empezar, ellos tenían muchas funciones, pero una de las funciones más importantes eran los sacrificios, y diariamente en el tabernáculo iban a haber sacrificios. Entonces los sacerdotes iban a estar trabajando en los sacrificios. También eran los encargados del mantenimiento del tabernáculo. Ellos tenían que mantener esta casa bien. Si alguna tela se rasgaba, tenían que volverla a hacer. Tenían que cargarlo bien, guardarlo bien, armarlo bien. Toda esta responsabilidad era de los sacerdotes. Entonces los representantes, ellos se convirtieron en los representantes del pueblo de Dios. Los sacerdotes eran los representantes del pueblo de Dios. Y como los representantes del pueblo de Dios tenían que vivir congruentemente como esa labor que les correspondía hacer. Entonces, si ellos eran los sacerdotes, tenían que tener una vida como sacerdotes. Si ellos eran los representantes del pueblo, su vida tenía que hablar de que ellos eran los representantes del pueblo. Ahora, como nosotros tenemos que, ¿se acuerdan? Todo lo que vamos a ver de el tabernáculo lo vamos a llevar a Cristo. No se les olvide,
a Cristo. Todo lo que veamos lo vamos a llevar a Cristo. Entonces dice Hebreos, pero ahora a Jesús, nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en mejores promesas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque ese es el que nos toca a nosotros. Y esa es la bendición. Por eso ya eso nos cambia. Cada vez que usted lea el sacerdote del Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver, y cada vez que veamos cómo tenían que vestirse, y lo llevemos a Cristo, usted diga, yo tengo el mejor sumo sacerdote, del mejor pacto, porque tiene las mejores promesas. Esas son las mías y esas son las suyas. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Entonces ya no se necesitaban más sacrificios, ya nosotros no necesitamos hacer sacrificios. Ya Jesús se sacrificó en la cruz, una vez y para siempre por nuestros pecados. Entonces Él es nuestro representante. Entonces Dios le hizo un llamado a Aarón para que fuera el sumo sacerdote, pero también Dios declara que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces esa es la analogía que tenemos que hacer. Ahora, este es un cuadrito. Recuerden que la presentación se la enviamos, porque tal vez copiar el cuadro sí va a ser bien difícil, pero lo vamos a ir leyendo. Entonces este es el sacerdote conforme al orden que nos da el pasaje que estamos leyendo, y después en el libro de Levítico nos especifica un poco más, y este es Cristo nuestro sumo sacerdote. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes de la Biblia pecaban, nuestro sacerdote sin pecado. Los sacerdotes eran falibles, Cristo es infalible. En la Biblia vamos a leer que eran muchos, eran familias, eran muchos sacerdotes. Cristo es solo uno. Ellos tenían que llevar ofrendas continuas todos los días. En Cristo hay una sola ofrenda y es Él, nada más. Los sacerdotes del Antiguo Testamento murieron, Cristo vive para siempre. Los sacerdotes son del antiguo pacto, nosotros tenemos el nuevo pacto que es perpetuo. No tenían poder en sí mismo ellos, pero nosotros tenemos al sumo sacerdote que es todopoderoso, que tiene poder y autoridad. Los sacerdotes de la Biblia no eran sensibles a todas las necesidades, era imposible, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades y enfermedades. Nunca terminaron su trabajo, los que leemos en la Biblia nunca lo terminaron, mientras que Cristo dijo, consumado es. Ya, se pagó, ya se terminó, la deuda ha sido cancelada. Los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios, Cristo se ofrece a sí mismo. Los sacerdotes ministraban solo al pueblo de Israel, mientras que Cristo es para todo el que cree en Él. Todos, todo el mundo, todos los que creen en Él. Los sacerdotes no pudieron quitar el pecado. Ya me pasé, ¿verdad? Ahí. No pudieron quitar el pecado, mientras que Cristo es el que quita el pecado del mundo. Ellos eran solo sacerdotes, Cristo es rey y sacerdote. Ellos tenían un ministerio temporal, mientras que el ministerio de Cristo es para siempre. Ellos eran cambiantes, nuestro Jesús es inmutable, no cambia. Eso es lo que significa inmutable, Él no cambia, Él tiene el mismo carácter, su esencia sigue siendo igual. Era un tipo, los sacerdotes era un tipo, o sea, una forma. ¿Se acuerdan que les expliqué esta palabra? Era un tipo de lo que iba a venir. Mientras que Cristo es un hecho, es realidad, es el cumplimiento, es todo lo que nos decían, todo lo que mostraban los sacerdotes ya se cumple en Cristo. Estaban en el lugar santísimo por
y con la sangre de un animal. Solo así podían entrar al lugar santísimo. Mientras que Cristo entró al cielo a través de su propia sangre. El sacerdocio era pasado de padre a hijo. Cristo no entregó esto a nadie, lo hizo Él. Era limitado, en Cristo es ilimitado. Sus vestimentas eran externas, en Cristo sus vestimentas son internas. Los sacerdotes fueron ungidos por Moisés y Cristo fue ungido por Dios. ¿Ven qué lindo? Entonces, cuando nosotros vamos a leer todo lo del sacerdote, usted dice, no, pero es que mi sacerdote es mejor. Y le vuelvo a repetir el pasaje. Yo tengo un mejor sumo sacerdote porque estoy en un mejor pacto, porque tengo las mejores promesas. Y usted también. Eso es para nosotros. Entonces, eso es lo que vemos. Entonces, cuando usted ve la imagen de un sacerdote, usted inmediatamente dice, gracias Jesús. Gracias Jesús. A eso nos tiene que llevar la imagen del sacerdote. Gracias Jesús, gracias Jesús. Pero como estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque todos venimos aquí a aprender un poquito más profundamente, entonces vamos a ir a ver las vestiduras del sacerdote. Entonces dice ahí la palabra en Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Entonces vamos a ir mencionando y nada más quiero leerles que el verso 5 del capítulo 28 dice que los materiales son tela de lino fino, hilo de oro, hilo azul, púrpura y escarlata. Esos son los hilos que se iban a usar y el material. Entonces vamos a empezar a vestir este sumo sacerdote. Entonces lo primero, no se ve ahí, pero es mencionado en la Biblia, y son los calzoncillos. Porque el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que llevar calzoncillos. Y el calzoncillo iba de la cintura a la rodilla. Y esto tenía también un significado. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de dioses paganos, normalmente sus actos de adoración a los dioses paganos tenían que ver con actos inmorales, con mostrar su desnudez, con orgías, con expresiones sexuales deliberadas. Y entonces Dios le está dando indicaciones. Recuerden que está formando a los sacerdotes del pueblo de Dios. Y lo primero que les dice, ustedes se van a poner un calzoncillo, porque no van a mostrar su desnudez. Y nosotros podíamos decir, debajo de todas esas túnicas, y aún así, ellos creían que iban a mostrar su desnudez, pero tenían que ir. Dios libre, un sacerdote entrara al tabernáculo sin su calzoncillo. Y Dios menciona eso y dice que no sea que cuando ustedes suban se descubra su desnudez. Entonces esta es la primera parte, no está aquí, pero tenía que ser de lino fino. Siempre todo lo que ellos llevaban tenía que ser de lino fino. Luego tenemos la túnica. La túnica es esta blanca que va abajo. Ay, bueno, sí, porque me sirve. Esta que vemos de este lado va a ser la túnica. Esa blanquita, la primera, era la túnica. Era de lino fino, tenía que ser de una sola pieza. No podía tener ahí remiendos, ni cosidos, ni nada. Tenía que ser, y tenía que llegar hasta los tobillos del sacerdote. Esa era la túnica. Aunque no se ve ahí también, pero ustedes lo van a leer en el pasaje, había un cinto, o sea, como una faja que se usaba, que ellos tenían que amarrar, que iba en la túnica blanca. Entonces, debajo de todo eso, entonces ya imagínense, pusimos calzoncillo, pusimos una túnica blanca, pusimos un cinto. Ese cinto, aunque no se ve, les hablaba a ellos de servicio, o sea, les recordaba que ellos estaban haciendo un servicio. Era un servicio. El cinto para el pueblo de Israel, eso era porque ellos cuando tenían que recoger los sembradíos, cuando tenían que ir a pelear, ellos tenían que amarrarse el vestido al cinto. Entonces el cinto era un símbolo de servicio. Entonces ellos llevan un cinto. La Biblia habla de ese cinto. Se llama el cinto de la túnica. Usted lo va a leer ahí. Después de eso viene el manto. El manto es el azul, que también es largo.
Solamente es un poquito más corto que la túnica, pero el manto es largo, es de una sola pieza, es todo azul. Y en la parte de abajo, aquí que ustedes ven, tenía que ir intercalado algo que se llamaba granada, que los investigadores bíblicos todavía no encuentran bien, porque esto era como una fruta. Entonces no se sabe si es que era algo hecho de metal con esa forma o era literalmente esa parte que se guindaba ahí. Y campanitas, entonces iban intercaladas, ¿verdad? Entonces ellos llevaban las granadas y una campanita, granada y una campanita, granada y una campanita. Estas campanitas, cuando el sumo sacerdote se movía en el tabernáculo, esto sonaba, hacía un ruidito. Entonces todo esto también, cuando él, recuerden que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Si él se moría ahí, ¿de ahí cómo se dan cuenta? Entonces, las campanitas hacían el sonido que él estaba ahí trabajando y sirviendo. Entonces tenían esas campanitas todo alrededor de este manto azul. Ese era el manto. Entonces ahí también usted lo va a leer. Luego, encima de calzoncillo, túnica, cinto de la túnica, manto, va el efod. El efod es este chalequito que tenemos como de líneas, de colores. Ese chalequito es el que se llama el efod. Era como una especie de delantal o de chaleco sin mangas. Se confeccionaba con los mejores hilos, incluso con hilo de oro. Dice que ellos tenían que machacar el oro, hacerlo delgado, hacerlo un hilo, y a eso lo entretejían en el lino con el hilo de azul, púrpura y escarlata. Entonces ese efod era realmente algo muy especial. Era algo bordado muy especial. En las hombreras, o aquí, que era donde se unía, en esta parte de arriba era donde se unía, ahí llevaban 2 piedras incrustadas en oro, la base era oro, y en esas 2 piedras de ónice, así dice la Biblia, escribían los 12 nombres de los hijos de Jacob. Y anótelo bien porque es diferente a los que ellos llevan aquí. Entonces, 6 de los nombres de los hijos de Jacob en un lado y 6 de los nombres de los hijos de Jacob en el otro lado. Entonces, en esas 2 piedras de ónice estaban esos nombres. Después de el efod, tenemos el cinto del efod, que es esta que va aquí, esta fajita, ¿verdad? Donde se amarraba y se sostenía el efod. Ahora, de ahí no solo se sostenía ese chaleco o se amarraba, sino que de ahí salía el pectoral, salían las cuerdas para sostener el pectoral. Entonces llevaban otro cinto, vea todo lo que llevaban. Después, encima del efod tenían el pectoral. El pectoral era de la misma tela del efod, de ese chalequito, y era como doblado a la mitad. O sea, como que yo agarre esta tela, así, y la doble a la mitad, y entonces me queda como una bolsita. Y así formaban el pectoral, porque aquí adentro ellos tenían que guardar algo que ya vamos a ver. Y entonces eso tenía que quedarles como una bolsita en ese pectoral. El pectoral era una bolsa muy importante. Ellos tenían 4 anillos de oro en cada esquina, y eso era donde se amarraban a el cinto y a las sombreras. Y en el pectoral lo que ellos tenían eran los 12 nombres de las tribus de Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hijos de Jacob, no es lo mismo que las tribus de Israel. Porque en los hijos de Jacob vamos a tener a Manasés y vamos a tener a Leví en los hijos de Jacob. Pero cuando vamos a las tribus, a José y a Leví. Cuando vamos a las tribus, hay que sacar a José
y meter a los hijos de José, que son Manasés y Efraín. Y se saca Leví también. Y Leví no cuenta como una tribu, sino son los servidores, ya vimos, de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo o el templo más adelante. Esa es la diferencia. Entonces, para que usted sepa, cuando hablamos de los hijos de Jacob, ahí va incluido José y Leví. Cuando hablamos de las tribus, sacamos a José y a Leví y metemos a Manasés y a Efraín, que son los hijos de José. Eso tiene toda una historia también muy interesante, pero otro día con más tiempito. Entonces, eso es lo que va en esas piedras, que eran piedras preciosas, cada una con un color, con un simbolismo. Usted lo puede leer ahí más detallado. Ahora, dentro de la bolsita, aquí adentro, se metía algo que se llamaba el Urim y Tumim. Usted lo puede leer ahí. El Urim y Tumim. Y uno dice, ¿qué es eso? No se sabe con claridad qué es, pero los estudiosos creen que eran dos como tipo piedras, donde una tenía un sí y otra tenía un no, porque eso era lo que se usaba, lo que ellos llamaban como echar suertes, era lo que se usaba para conocer la voluntad de Dios. Entonces, si ellos le preguntaban algo a Dios, ese Urim y ese Tumim que el sacerdote andaba, dice la Biblia, Dios hablando le dice que lo anden cerca del corazón. O sea, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ellos, lo tienen que andar cerca del corazón. Eso también tiene todo un significado para nosotros, porque nosotros, ¿cómo sabemos hoy en día cuál es la voluntad de Dios? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Lea la Biblia. ¿Y dónde tiene que estar la Biblia? Porque si no, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice que ellos sacaban esas piedras y las tiraban o las ponían, y depende de lo que caía, si caía sí, si caía no. Si caían dos sí, era porque Dios sí quería. Si caían dos no, no. Y si caía un sí, un no, no había respuesta de Dios. Entonces volvían a orar, a interceder, a ayunar, hasta que recibieran la respuesta de Dios. Luego tenían aquí arriba la última parte, que es lo que se conoce como el mitra, que es lo que se menciona ahí en Éxodo 28, que es como una especie de turbante, ¿verdad? Que ellos tenían, o como un gorrito, imaginémonos como los que usan los chefs, ¿verdad? O algo así, pero que era firme, se sostenían ese turbante, se enrollaban en la cabeza, y ellos, el sumo sacerdote usaba una diadema, que es esta de aquí, de oro puro, que tenía que tener incrustado santidad a Jehová. Entonces eso es lo que tenía que tener grabado, esta diadema de oro que ellos tenían ahí, santidad a Jehová. Antes de ponerse todo esto, Aarón tenía que ser bañado, y después de ser bañado lo ungían con aceite, y después de ser ungido se ponía todo esto, y ahora sí podía entrar al tabernáculo, porque él era el representante de todo el pueblo y estaba entrando a la casa, a la morada del Dios Santísimo. Entonces él tenía que ir perfecto en sus vestiduras, como Dios detallaba cada uno de las cosas, así tenía que ir él para entrar al tabernáculo. Ahora ya nosotros ya lo aplicamos a nuestro amado Jesús, nuestro sumo sacerdote, que no tiene que hacer tanto, diríamos a lo tico, tanto mate, ¿verdad? Sino que es Cristo, es Cristo, es Cristo, ¿verdad? Vamos ahora a lo segundo, al atrio. Entonces, bíblicamente vimos que el orden es del arca hacia afuera. Nosotros, por orden, digamos, de la explicación, vamos a ir de afuera hacia el arca. Entonces vamos a empezar con el atrio. Eso está en Éxodo capítulo 20. Este es el atrio. Dice que el atrio medía 100 por 50 codos, o sea, era rectangular. 100 de largo, 50 de ancho, más o menos 45 metros
por unos 22,5 metros de ancho. Esa era la medida del atrio. El atrio es esto que vemos blanco, ¿verdad? El atrio es esta parte de afuera. Porque la tienda o tabernáculo, porque tabernáculo significa tienda, es esto que vemos aquí, que ahorita lo vamos a ver más de cerca. Entonces, el atrio era todo lo que estaba afuera, rodeado por estas columnas. Entonces, tenía que tener cortinas hechas de lino fino. Tenía 20 columnas a lo largo, 10 columnas a lo ancho. Todo esto tiene un simbolismo. Recuerden que bíblicamente hay números que tienen símbolos, ¿verdad? Y que representan algo. No lo vamos a ver hoy, todo nada más lo vamos a enfocar a Cristo, nada más. Pero si usted quiere investigar más a fondo, todo tiene un simbolismo. Pero tenía 20, 10 columnas. Dice que estas columnas tenían que ir encajadas en una base de bronce o de cobre, depende de la traducción bíblica que usted lea. Entonces tenían que ir metidas en esas bases, luego tenían que haber unas estacas, las que ustedes casi no se ven ahí, pero solo si nosotros hacemos así, pero no se ve. Pronto, ya vamos, lo que hacemos aquí lo vamos a poder ver en las pizarras grandes. Pero aquí se ven unas estacas, bueno, usted se las imagina, ¿verdad? Esas estacas también tenían que ser hechas de cobre. Las cuerdas del material tenían que ser lino fino, esas cuerdas. O sea, todo era exquisito, porque era la casa de Dios, todo era exquisito en esta parte. Entonces, en este atrio vamos a tener dos muebles muy importantes, que son estos dos que vemos aquí. Entonces, ya vimos, el atrio es toda la parte externa. Todo esto que está rodeado por estas columnas tenía una puerta, que también hay indicaciones para la puerta, la tela de las puertas, todo eso. Pero nos vamos a enfocar en el atrio y en los dos muebles. Entonces, el primer mueble es el altar de bronce o el altar de los holocaustos. Éxodo 27, del 1 al 8. Ese es el primer mueble. Vamos a ver una foto, que sería algo así, ¿verdad? Según la descripción bíblica, veríamos algo así. Esto era lo primero que usted se encontraba. Usted pasaba la puerta del atrio y lo primero que se iba a encontrar era el altar del holocausto, el altar de los sacrificios. Constantemente, ya les dije, diariamente, ahí tenían que haber sacrificios. Constantemente. Entonces, la presencia de ese mueble, cuando yo entro al atrio y lo primero que veo es ese mueble, solo su presencia me tiene que hacer recordar que la única manera de acercarme a Dios es a través de la sangre. En este caso, la sangre de los sacrificios, de animales. Entonces, para acercarnos a Dios, tenía que ser mediante un sacrificio. Este era uno de los muebles más importantes de todo el tabernáculo. Estaba hecho igual de bronce o de cobre, ¿verdad? Con madera. Entonces eso tiene un simbolismo también. Es un mueble que nos habla del arrepentimiento. Porque para ellos poder entrar a la presencia de Dios, ser dignos de la presencia de Dios, tenían que arrepentirse. Y parte del arrepentimiento era llevar un animalito para el sacrificio. Eso se los van a explicar en los otros libros, más específicamente, todo lo que tiene que ver con el holocausto. También cuando yo quería agradecerle a Dios por algo, yo tenía que llevar mi ofrenda de agradecimiento, pero yo no podía acercarme a Dios para darle gracias. Yo tenía que llevar mi ofrenda y tenía que ser quemada. Y eso me permitía acercarme a Dios. Entonces, es un mueble muy representativo. Me habla de arrepentimiento, me habla de sacrificio. Eso es el altar del sacrificio, el altar del holocausto. El nombre en específico era lugar de matanza o matadero. Eso es lo que significaba su nombre. Y
como nosotros lo vamos a llevar ¿a quién? A Cristo. Entonces vamos a ver unos pasajes. Hebreos 9:12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró. Yo los veo a ustedes como tristes, pero esto nos tiene que poner muy felices. O sea, una vez y para siempre, Él, no por la sangre de vaca, no por la sangre de cordero, no por la sangre de palomas, no, era su sangre. Era Él el sacrificio. Y para que le refuerce, le voy a leer como 4 más. Hebreos 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Seguimos en Hebreos, pero el 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. 9:24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Veremos un tabernáculo en el cielo. Ahí lo dice. Se los dejo ahí picando, como diría mi esposo. Que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. A favor de nosotros. Cierre sus ojos ahí, Gary. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque eres nuestro sacerdote, pero también eres el cordero inmolado, el sacrificio. Gracias, Jesús, por tu sangre. Y les dejo uno más. El 26. Si eso hubiera sido necesario, el hacer muchos sacrificios, porque Hebreos 9 le hace lo todo, viene hablando de los sacrificios, los sacrificios, los sacrificios. Dice, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez. O sea, si para nosotros fuera el estar haciendo sacrificios y sacrificios. Desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, que somos los que vivimos nosotros, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Entonces, ese altar para nosotros, que era donde se mataba los corderos, los animales, las vacas, para el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, para nosotros es la cruz del Calvario. Ese es nuestro altar de bronce, el holocausto. Ese es el matadero. Nuestra cruz, la cruz que vemos. ¿Por qué? Porque ahí murió Cristo. Una vez y para siempre. No ocupamos nada más que la sangre de Cristo. Es la que nos limpia de nuestros pecados. Ese es el simbolismo que nosotros tenemos que ver cuando nosotros veamos o leamos el altar. Y cuando próximamente, no se lo pierda, ¿verdad? Siga con todo el Pentateuco. Usted vea cada una de las ofrendas y a usted le expliquen cada una de las ofrendas. Usted piensa en Cristo, que Él se ofreció a sí mismo como ofrenda para salvación de nuestros pecados. Ese es el primer mueble. El segundo, la fuente de bronce o el lavacro. Éxodo 30, del 17 al 21. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Amando más a Jesús, ¿verdad? Porque eso nos lleva este pasaje del tabernáculo, nos lleva a amar más a Cristo. Entonces yo quiero que usted salga hoy amando más a Cristo, más de lo que lo amaba antes. Y usted dice, yo lo amo muchísimo. Bueno, después del tabernáculo lo amamos muchísimo más, porque el tabernáculo nos recuerda a Cristo. Entonces vamos al segundo, que es la fuente de bronce o el lavacro. Y esa más o menos es la imagen. De esta no tenemos medidas, la Biblia no da medidas, solo nos narra cómo tenía que ser, pero no nos dice si era muy grande, si era pequeña, no nos dice, nada más
tenemos que saber que tenía que ser de una medida que la pudieran transportar después, porque ellos tenían que andarla transportando. Eso es lo único que podemos nosotros asociar. Por eso es que la mayoría de dibujos que usted va a encontrar de este mueble del tabernáculo tiene más o menos una forma así. Cuando nosotros nos vamos ya al templo de Salomón, vamos a ver que él hizo grandes lavacros, pero ya los eran fijos. Entonces ahí tenían ya muchos, él puso varios y eran grandes. Pero en este caso, al ser movible, tenía que ser un mueble que ellos pudieran transportar. Entonces este era una fuente, tenía agua. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era lo que tenía que hacer? Pues el sacerdote hacía los sacrificios, pero en los sacrificios estaba matando animales. Entonces sus manos se llenaban, se ensuciaban. Él venía a esta fuente y lavaba sus manos y sus pies, porque no podía entrar así a la otra parte, ya al tabernáculo como tal, a la tienda. Entonces él tenía que lavarse, él tenía que purificarse con agua. Era una parte de la purificación, ¿verdad? De la limpieza. Y la Biblia en muchos pasajes nos habla que muchas cosas se purificaban con agua. Instrumentos de cocina que se fueran a usar, si quedaban contaminados, tenían que ser purificados con agua. La ropa, ¿verdad? Una mujer después de su menstruación, ¿verdad? Para purificar tenía que lavarse ella y lavar sus vestiduras. Si se sentaba en un mueble en ese tiempo, tenía que lavar el mueble. Entonces el agua se utilizaba mucho para purificar, para limpieza. Y el agua también es símbolo de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos versos. Entonces, cuando el sacerdote entraba al atrio, estaba el altar de bronce, ahí era para quitar el pecado, ¿verdad? El sacrificio quita el pecado. Pero cuando seguimos, porque era el altar, inmediatamente después seguía el lavacro o la fuente de bronce. Eso era para lavarse, limpiarse, mantenerse limpio para el servicio. Entonces en el altar yo quito los pecados, en el lavacro me mantengo limpio para el servicio. Me purifico, me limpio constantemente para el servicio. Entonces aquí tengo unas, perdón, no las puse, se las voy a dictar. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad. ¿Quién se lo sabe? Tu palabra es verdad. Entonces, santifícanos. ¿Cómo nosotros nos mantenemos limpios para el servicio? Porque ya sabemos que lo que quita el pecado de nosotros es la sangre de Cristo. Pero ¿cómo nos mantenemos en santidad para servirle al Señor? A través de su palabra. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Salmo 119:9. ¿Algunos se lo saben de memoria? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, esos son simbolismos, ¿verdad? Es un tipo de. Entonces, ahí llegamos con esos dos. Ahora sí, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Me quedan unos minutitos para agregar otra parte. Vamos a ir al tabernáculo como tal. El tabernáculo se le dan varios nombres: tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, el tabernáculo del testimonio. Usted lo va a ver en el transcurso de la Biblia, se mencionan algunos de estos nombres, o solo tabernáculo, o tienda de reunión, o tienda. El tabernáculo es este cuadrito que está aquí, la tienda como tal. Dice que alrededor ya ese no estaba hecho de telas como el atrio, ¿verdad? Como este blanco, sino que estaba hecho de tablas de madera de acacia, que era una madera muy fuerte que se daba en la zona ahí cerca del Sinaí. Estaban los árboles de esta madera. Entonces Dios no les está pidiendo nada imposible, les está pidiendo nada más una madera que era muy fuerte, muy resistente, madera de acacia. Pero no solo tenía que ser de madera, sino que tenía que ser
de oro. O sea, la madera la tenían que forrar en oro. Entonces, aquí hay un simbolismo que dicen los estudiosos bíblicos, porque dicen que la madera representa la humanidad y el oro representa la deidad. Y todo dentro de la tienda va a ser madera y oro. O sea, tenían que a la madera forrarla de oro. Entonces, todo nos lleva a Cristo nuevamente. Cristo, Cristo. Es un recordatorio de Cristo, 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 Cristo. Tenía cubiertas, y esas son las que, para que usted lo sepa, estos son detalles bíblicos. No era solo que le ponían ahí una tela, no, tenía cubiertas. La primera era una tela de lino fino que tenía que estar, los hilos tenían que ser bordados de una manera que formaran querubines. Entonces yo me imaginaba, ¿verdad? Yo tengo que imaginarme todo. Yo me imaginaba entrar al tabernáculo con la luz del candelabro, que era la única que estaba, y volver a ver a todo alrededor, cielo, o sea, el techo, las paredes, y solo se veían querubines, 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 querubines. Eso tuvo que haberse visto lindísimo, porque esa era la primera tela. Entonces tenía que estar bordada con querubines. Luego seguía otra capa arriba, que era la cortina de pelo de cabra. Entonces tenía que tener esta otra cortina. Luego tenía otra cortina arriba, otra cubierta, que eran las pieles de carnero teñidas de rojo. Todo esto igual tiene simbolismos, pero nos vamos a quedar con Cristo. ¿Está bien? Entonces, nada más para que usted sepa. Y por último, tenía la cubierta de piel de tejones, que era la última, la que estaba más expuesta a todas las inclemencias del tiempo. Pero entonces, en el tabernáculo tenemos estas 4 cubiertas que tenía. Si entramos al tabernáculo, vamos a ir primero al lugar santo. Es el primer lugar que vamos a ir del tabernáculo, y nos vamos a encontrar, cuando entremos al tabernáculo, nos vamos a encontrar del lado izquierdo. Usted entra, pasa por la puerta del tabernáculo, usted ve los querubines por todo lado, y al lado izquierdo usted se va a encontrar el candelero de oro, al lado izquierdo. Más o menos se lo imaginan así, ¿verdad? Hay diferentes modelos, pero este fue la fotico que me puso el pastor de creativos, Luis, el candelero. Entonces, ese candelero tenía que tener un palo en medio, ¿verdad?, que era el principal, y 6 brazos que salían, 3 de cada lado. Esa era la especificación. Arriba de ese candelero tenía que tener unas lamparitas, que eran las que donde se iba a poner el aceite, y ahí se iba a prender, y eso era lo que iba a dar la luz, unas lamparitas. Era lo que se hacía. Tenía que ser labrado en oro puro. Es el único mueble del tabernáculo que totalmente está hecho en oro, y está hecho en una sola pieza. Entonces, la descripción que da Dios es que tienen que agarrar el oro y martillar, y martillar, y martillar, y martillar hasta formar el candelero. Y golpear, así, léalo ahí, yo le dejé la base bíblica, léalo. Tienen que martillar y martillar y martillar hasta formar ese candelabro, porque tenía que ser de una sola pieza. Y esa pieza tenía que tener forma, porque tenía que tener hojas, tenía que tener manzanas, tenía que tener diferentes formas, ahí lo especifica. Era sumamente detallado todo lo que Dios da. Entonces, en esas formas, igual, el candelabro o el candelero era el único instrumento que había dentro de la tienda para dar luz. Ya vimos la cantidad de capas que habían de telas de animales, ¿verdad? De piel de animales. Entonces, adentro era oscuro, sin esa luz. Entonces, el candelero tenía que ser constante. Su luz tenía que estar constantemente. Entonces ellos tenían que llenar de aceite las lámparas constantemente, porque tenía que haber luz ahí adentro. ¿Y cómo lo vamos a llevar a quién?
hasta que todos me lo digan, voy a tener que repetir esto una y otra vez. El candelero lo vamos a llevar a Cristo, a Cristo. Entonces les voy a dar unos pasajes. Juan 8:12. Anótelo ahí, yo se lo leo. Juan 8:12. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan 9:5. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es Jesús? La luz del mundo. Pregunta. Sígame. También, exactamente, porque nosotros vamos a ser reflejo de esa luz de Cristo. Entonces a nosotros nos corresponde después ser una luz. Nos dice Jesús en Mateo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser la luz del mundo y que no podemos escondernos. Tenemos que alumbrar, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser el reflejo de Él. Nosotros somos como una lámpara. Hay muchos, podemos ser una lámpara, podemos ser, yo les he explicado este modelo a los que alguna vez lo han visto con el sol y la luna. Dios como el sol, nosotros como la luna, ¿verdad? Vamos a reflejar esa luz que viene de Él, ¿verdad? De Jesús. Entonces, ese es el reflejo. Eso lo vamos a ver, se ve más en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla en los evangelios, en el Sermón del Monte. Y Él dice que tenemos que ser esa luz, exactamente. Pero aquí lo enfocamos solo en Cristo, ¿verdad? Él es la luz. Y Él dice, yo soy la luz. Y si vamos a Apocalipsis, este pasaje no lo anoté, pero en Apocalipsis nos dice que en la Nueva Jerusalén no se va a ocupar más luz, porque Él es la luz. Él es la luz. Entonces ese es el reflejo del candelabro. Y lo voy a dejar ahí para que usted quiera venir la otra semana, porque nos faltan, ¿verdad? Nos faltan los otros 2 muebles del lugar santo. Y nos falta. Entonces, la otra semana continuamos con los 2 muebles del lugar santo y lugar santísimo. Pero recuerde, si usted puede, léase los pasajes en la Biblia, porque no podemos entrar en todas las descripciones, para que usted vea lo detallista que fue Dios y cómo Él se preocupó por todo. Y nos vamos imaginando, recuerden, estamos viendo el camino de salvación, y el camino de salvación primero es el sacrificio. Cristo, Él como nuestro sumo sacerdote, entra en representación de nosotros, muere en la cruz, ¿verdad? Para derramar su sangre por cada uno de nosotros y nos deja su palabra para limpieza, para que nosotros podamos vivir una vida de santidad los años que Él nos permita vivir en la tierra. Tenemos su palabra, nuestra guía, y después seguimos entrando y Él es la luz. Él es la luz, aunque el mundo parezca que está en tinieblas, aunque parezca que vamos para la Tercera Guerra Mundial, Él es la luz. Él es la luz y Él sigue siendo nuestra luz. Aunque parezca que todo está en tinieblas y desordenado, nosotros tenemos la luz y ahí vamos a seguir con nosotros. ¿Está bien? Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte más, Señor, y conociéndote más, te amamos más, Señor. Gracias porque a través de esta enseñanza del tabernáculo nos podemos mentalmente explicar el proceso de salvación que planeaste para cada uno de nosotros. Y una y otra vez nos repetimos ese pasaje tan hermoso, Señor, que eres nuestro sumo sacerdote de un mejor pacto, porque nosotros tenemos las mejores promesas, Señor, y que esta palabra quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que hay situaciones que en nuestra vida hay cosas que a veces tal vez nos vienen a entristecer o a sentirnos, ¿verdad?, agobiados, pero somos del mejor pacto y tenemos las mejores promesas, Señor, y las vamos a ver cumplidas, porque tu palabra son el sí y el amén, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido hoy a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos. Ahora que salimos de regreso a nuestros hogares, Señor, llévanos con bien y en esta noche danos un reposo, que podamos recargar nuestras fuerzas en tu presencia, Señor. Aún mientras dormimos,
que nos sigas hablando, que soñemos con el tabernáculo, Señor, mientras dormimos, para que nuestra mente se refresque con esta preciosa imagen. En el nombre de Jesús, amén y amén.